La revolución realmente se puso dura en 1913, cuando Francisco y Madero fue asesinado y Victoriano Huerta tomó el control del país. Porque entonces, ahora sí, los otros grupos rebeldes que habían apoyado a Madero se volvieron a levantar en armas, pero ahora no estaban unificados. Estaban unificados en la idea de atacar a Huerta, pero entre ellos también se estaban peleando porque querían quitar a Huerta y ponerse ellos. Entonces, vino un periodo de mucha inestabilidad a partir que comenzó en 1913, pero tuvo su punto, digamos, álgido en el año de 1915. En ese año vino la nueva crisis para la escuela de ciegos y duró más o menos hasta 1920. Este año no es casualidad que no haya funcionado como la segunda crisis. Si algunos saben de la historia, saben que este año se considera el peor año del siglo para nuestro país, particularmente para la Ciudad de México. Algunos historiadores lo llaman el año del hambre, porque como la ciudad estaba rodeada por los ejércitos rebeldes, lógicamente los suministros no entraban a la ciudad, de tal manera que los establecimientos de beneficencia pues no tenían casi comida. No hay registros de cómo era la comida aquí, pero sí hay registros de cuál era la alimentación que tenían en ese periodo otras instituciones, por ejemplo, el Instituto General de la Castañeda, y en ese lugar lo que comían los internos eran 5 tortillas al día y una taza de atole, porque era todo lo que tenían. Entonces, en esas condiciones, evidentemente, una institución no puede desarrollarse, y sobre todo, pues, después de tantos años de tener todo lo necesario, la situación cambió muy drásticamente. Ahora, ¿cómo le afectó a la escuela esta situación? Bueno, en primer lugar, estaba pasando también algo muy importante aquí en la escuela. Quien había sido director de la escuela durante los últimos 17 años era un médico muy famoso que se llamaba Juan Ramírez de Arellano, hermano de otro médico famoso que fue director de la Escuela Nacional de Medicina. Ese hombre, ya muy viejito y de veras un gran defensor de la causa de los ciegos, se enfermó muy gravemente, tan gravemente que tuvo que renunciar a la dirección. Y esto originó una serie de cambios tremendos durante los siguientes 3 años. ¿Qué tan tremendos? En un periodo de menos de 3 años hubo 6 directores distintos de la escuela, todos ellos médicos recién egresados de la universidad que no tenían experiencia, por lo menos 5 de ellos no tenían tampoco la habilidad ni la sensibilidad para tratar con los ciegos, y esto originó pues, toda una serie de situaciones caóticas. Nada más para que tengan una idea, como el de ahorita. lo que comenzó un periódico de 1917 a principios de 1917, para que tengan una idea de qué tan grave era la crisis en esta institución. Dice que es una cita tomada del periódico Excelsior de 1917 y dice: la Escuela Nacional de Ciegos es un establecimiento que por ahora está dejado de la mano de Dios y de los hombres. El abandono impera allí. La desorganización es absoluta, y si para conmover al visitante no fuera suficiente la contemplación de seres tan infelices como los que allí moran, separados del mundo por la densa nube que oscurece sus ojos, bastaría darse cuenta de la injuria en que el asilo reina. Malo del asilo, tan mal que allí no existen ni libros de inscripción, ni hay bancos en los salones de clases. La higiene está a muchos milímetros de distancia de aquel lugar, y la desorganización es absoluta en toda la extensión de la palabra. Así comienza este artículo. Si lo leyera todo, bueno, encontraríamos subtítulos, como por ejemplo, hay colchones pero sin cama, o otros que son peores, ¿no? Cuando habla de la biblioteca, por ejemplo, dice que los libros estaban tirados en el piso porque ni siquiera había estantes para acomodarlos. Entonces, o sea, no estoy jugando cuando digo que era un asunto de crisis. La escuela estaba realmente en su punto más bajo. En ese contexto llegó un médico joven que venía de Puebla a hacerse cargo de la escuela. Ya estamos hablando de 1917. ¿Qué estaba pasando en México? Bueno, después de todo este relajo que había habido con los distintos grupos revolucionarios, Venustiano Carranza había podido conseguir el control del país, no porque fuera el mejor caudillo y no porque tuviera el mejor ejército, sino porque recuerden que en ese momento estaba teniendo la Primera Guerra Mundial. Alemania estaba coqueteando con México para que entrara la guerra de Estados Unidos, y desde luego habiendo tantos ejércitos, siempre había la posibilidad de que uno de estos apoyara a las
social y entráramos en esa guerra del lado de las naciones que perdieron. De tal manera que Estados Unidos, en una maniobra muy hábil desde 1916, decidió reconocer solamente el gobierno de Carranza, decidió darle mucho dinero, armas, asesoría militar, y con eso pudo deshacerse de todos sus rivales. Todos saben que bueno, Carranza fue quien derrotó primero a Familia, luego a Zapata y a muchísimos más caudillos contra los que estaba peleando en este momento. Carranza además tenía una característica muy particular, y es que era un hombre muy ordenado. La Constitución que tenemos actualmente en México, que tiene artículos, es obra de él, porque cuando tomó el mando del gobierno y entró a la Ciudad de México, lo primero que hizo fue convocar a los mejores juristas de la época para que crearan una nueva Constitución, y entonces el marco de derecho, de legalidad en el país se recuperara. Este hombre entonces tomó decisiones no nada más en cuanto a la política, sino también en cuanto a la administración pública. Y en casi todas las instituciones de esa época se hicieron modificaciones sustanciales. Es decir, lo que quiero decir con esto es que el contexto es el que marca cómo se comporta cada institución. Esta historia que estoy contando de la Escuela de Ciegos podría estar contando de cualquier otra institución, de la universidad, por ejemplo. Ajá. Entonces, bueno, viene el gobierno de Carranza, decide que se tiene que dar continuidad al proyecto educativo que tenía la escuela, que como pudieron ver en la nota periodística que leí, era más bien visto como un asilo, porque de nuevo, vino la revolución y se fueron los maestros, no recibían dinero, buscaron dos alternativas, dos de ellos, por lo menos tengo el registro, que se fueron a pelear con el grupo revolucionario. Entonces, la situación era caótica, y para corregir esto, trajeron a este médico que se llamaba José Joaquín Izquierdo. Si hay un médico en el auditorio, seguramente lo conoce, porque se le considera el mejor fisiólogo que tuvo México durante el siglo XX. Es un médico que estuvo metido en cualquier cantidad de instituciones, digamos, científicas, de investigación a nivel internacional, y también uno de los dos fundadores de la Sociedad Mexicana de Historia de la Ciencia. Un tipo con una cultura vastísima y con mucha habilidad para entender a la gente. Este señor, claro, todavía no era todas las cosas que acabo de decir, era un jovencito recién egresado de la Universidad de Puebla, y con muy buenas intenciones y con una gran inteligencia y con una gran sensibilidad, vino a tratar de corregir las cosas aquí. Lo primero que hizo fue pegar por toda la escuela, todavía estaban aquí, pegar por toda la escuela carteles enormes que decían: compadecer no es consolar. Esto hacía alusión a la actitud que tenía la gente que venía a visitar la escuela. Entraban y la primera expresión era: ¡ay, pobrecillitos! Pero realmente no hacían nada para mejorar su condición. De tal manera que José Joaquín Izquierdo empezó a estudiar los métodos educativos para ciegos y realizó algunas mejoras. También, de nuevo, con el apoyo del gobierno, pudo contratar nuevos maestros, compró un nuevo equipo para que se pudieran desarrollar las actividades, estableció nuevos talleres en la escuela, y esto hizo que, por lo menos durante su administración, que duró 1 año y medio, las cosas marcharon más o menos bien. Sin embargo, para pena de la gente que trabajaba con él, y de esa vez me pongo a pensar qué hubiera pasado si este tipo que fue tan brillante se hubiera quedado, digamos, 20 años en esta escuela. Bueno, seguramente las condiciones habrían sido maravillosas. Lamentablemente él era completamente carrancista, y ustedes saben, cuando la década terminó y terminó la Segunda Guerra Mundial, la Primera Guerra Mundial, entonces le quitó el apoyo a Carranza, y entonces los revolucionarios que quedaban se volvieron a lanzar sobre él, la situación volvió a entrar en crisis, y finalmente tanto Carranza como el propio José Joaquín Izquierdo tuvieron que salir de la ciudad. De tal manera que este momento, que había sido como de recuperación, se volvió a venir abajo, y va a tener finalmente una nueva etapa de recuperación hasta 1920, cuando Obregón toma el control del país y toma una decisión completamente inusitada en la historia de la educación especial de México. Él decidió que los últimos 8 directores habían sido médicos y ninguno había podido solucionar los problemas educativos de los ciegos. Entonces decidió que para atender a las necesidades de los ciegos se necesitaba de un ciego. Es el primer ciego en tener un cargo público importante en la historia de nuestro país, un hombre que se llamaba Juan B. Cervantes, que había sido músico, pianista y violinista extraordinario, pero sobre todo había sido maestro de instituciones en 1897.
era un hombre al que conocían no nada más los ciegos de aquí y los maestros de aquí, sino también algunos políticos importantes. Él había formado parte del grupo de intelectuales que apoyaban la campaña de Obregón para la presidencia. Por eso, cuando Obregón llegó a la presidencia, lo primero que hizo fue pagarle un favor y darle la dirección de su escuela. ¿En qué condiciones se encontraba la escuela en este año 1920 cuando llegó aquí ya como director? Bueno, ya no era una institución de 4 alumnos. Cuando él tomó el control de la escuela, había inscritos 113 alumnos. Ya estamos hablando de una institución mucho mayor, que requería de muchos más ingresos para los servicios que estaban proyectados para ella. Ahora, aunque podemos decir más cosas en este momento, yo me quedo solo con esta idea. El trabajo todavía estaba siendo, digamos, dependía de lo que hacían los individuos. Un buen director como Izquierdo pudo mejorar mucho las cosas, claro, con el apoyo del gobierno. Pero muchos otros pasaron y los hijos ni se acuerdan de que lo vieron por aquí. Incluso en esa época, hay documentos escritos por siglos de los años 30 que pues, prácticamente se brincan de Trigueros y Martínez de Castro al director que tenía en ese momento. Pasaron al olvido de todos los personajes. Sin embargo, algo ya se había modificado ahí. ¿Qué les parece que se haya modificado? El criterio de que un ciego podía ser educado lo suficiente como para poder hacerse cargo de una institución de este tamaño. Con estas dos ideas me quedo yo. Primero, la importancia del individuo todavía en esa época, y segundo, que se consideró un ciego lo suficientemente capaz como para que dirigiera el destino de la institución y pudiera ayudarle a los demás. Bueno, este hombre, Juan Luis Cervantes, fue director de la escuela durante 8 años y después, en una modificación que hubo en 1937, se convirtió en lo que ahora sería su director técnico. Sin embargo, cuando él dejó la dirección, vino el tercer periodo de crisis del que les quiero hablar. Este periodo es uno de los más importantes en la historia de la escuela militar. Sin embargo, de nuevo, no fue casualidad que pasara en ese momento. Esta crisis duró 9 años, de 1928 a 1937, y es una crisis tan interesante que yo cuando conocí lo que había pasado en ese momento, hace como 7 o 8 años, decidí que ese iba a ser mi tema para mi tesis doctoral, porque era un momento realmente, digamos, de convergencia de un montón de influencias y un montón de situaciones. Entonces, por eso es tan interesante. ¿Qué estaba pasando en el mundo en ese momento? Bueno, estábamos entrando en una crisis tremenda, todos saben la crisis del 19, pero también para nuestro país en particular era una crisis de administración pública. Los gobiernos de Álvaro Obregón y Calles habían sido gobiernos que trataban de combatir esta tendencia al caudillismo que había tenido México. Cuando Enrique Krauss escribió su libro Siglo de Caudillos, no estaba muy equivocado sobre cómo fueron las cosas en México desde que fue independiente hasta la época postrevolucionaria. Aquí en México las instituciones no significaban nada, lo que significaba era quién estaba dirigiéndolas. No había, digamos, manera de sustituir a la figura del personaje. El gran aporte de Plutarco Elías Calles en este país, y también un poco de Obregón, realmente es una idea de Obregón, pero que lo llevó a cabo sobre Calles, fue el de fortalecer las instituciones para que dejáramos de depender de estos caudillos que cuando eran buenas personas, cuando tenían buenas ideas, pues mejoraban la situación del país. Pero ¿qué pasaba cuando ellos se morían, o cuando ellos andaban de malas, o cuando ellos se quedaban con el presidente? Pues grupos completos de la sociedad estaban en crisis. Entonces, para evitar esto, se empezaron a crear instituciones. Y ahí empiezan a aparecer instituciones que ya conocemos todos. El Banco de México, la Secretaría de Educación Pública, lo que ahora es la Secretaría de Salud. Ya no es el médico fulanito que dirige un hospital y se dedica a resolver sus problemas. Es todo un aparato estatal que está concentrado en resolver los problemas específicos. Esta transformación también estaba motivada por otra cosa. Las circunstancias en México eran de una pobreza tan extrema
especialización se nos olvida que Obregón, para mantener buenas relaciones con Estados Unidos, acordó los tratados de Bucareli pagar todos los gastos que se han aplicado a la producción a las empresas norteamericanas. Eso no era poco, porque casi todas las empresas en México eran de capital extranjero, entonces era prácticamente condenar al endeudamiento de los siguientes 15 años al país, pero eso era preferible al caos que se había vivido en la década anterior. De tal manera que se empezó a buscar la manera de hacer ajustes en el presupuesto para poder reducir lo más posible los costos de administración pública. Y eso a la Escuela de Ciegos le afectó de forma particularmente sensible, porque se dieron cuenta que la Escuela de Ciegos, que era un monstruo de 131 alumnos, tenía muchos cargos que podrían tener, otras funciones, de tal manera que se decidió establecer a la Escuela de Ciegos junto con la Escuela Nacional de Sordomudos, una escuela que había corrido paralela a la de Ciegos. Esta fusión es pedagógicamente uno de los peores errores en la historia de nuestro país, porque la Escuela de Sordos había estado trabajando muy bien desde los últimos 15 años y la Escuela de Ciegos más o menos se había compuesto de lo que ocurrió en la Revolución. Sin embargo, cuando se decide que se junten a las dos escuelas, empieza a haber problemas entre sus maestros, problemas entre sus estudiantes, y bueno, el caos va a desembocar en un enfrentamiento terrible que ocurrió en 1937. Ahora, quiero hacer también hincapié que este es un momento crucial en la historia de los ciegos, porque fue el año precisamente en donde se mudaron para estas instalaciones. Yo no sé si cuando entraron, vieron por fuera el edificio y se dieron cuenta que la planta baja y el primer piso se ve de un material, de una piedra gris, y arriba hay un piso que parece que pusieron después, que es blanco, de otro material. Esta remodelación ocurrió en el 26 y se concluyó en el 28, y fue planeada precisamente para que aquí pudieran caber tanto la Escuela de Sordos como la de Ciegos. Ahora, este edificio es un edificio que tiene más de 300 años. Yo sé que a lo mejor lo ven y les parece que es muy moderno, y sí ha tenido como 50 remodelaciones, pero la verdad es que es un edificio muy viejo. Y en ese momento, pues se trató de hacer lo mejor que se pudo para que pudieran estar bien ciegos y sordos. Ahora, una vez que llegaron, empezó a haber toda una serie de enfrentamientos, porque estamos hablando del periodo del maximato y del cardenismo. ¿Y qué estaba pasando en México en esa época? Bueno, todos saben lo que hizo Lázaro Cárdenas. Con sus ideas socialistas comenzó a modificar el enfoque que tenía el país. Y para salir de la crisis económica se tomaron dos medidas importantes. La primera, la sustitución de importaciones, es decir, no tenemos dinero para comprar productos del extranjero, pues vamos a diseñarlos nosotros. Por eso se creó el Instituto de Periodismo Nacional y por eso también se fomentó el trabajo cooperativo de los distintos grupos en México. Esa situación que ha sido muy bien estudiada en otros contextos, a veces se nos olvida que también afectó al grupo que nos interesa aquí, que es el de los ciegos. A veces algunos piensan que la historia de la escuela está totalmente ajena a lo que está pasando en México, y la verdad es que no. Si conocemos bien el periodo, podemos saber por qué las cosas pasaron como pasaron. Ahora, ¿cuál fue la política del Estado para este tipo de instituciones? La idea era que estas instituciones hicieran autosuficientes, de tal manera que se fomentó que se crearan sociedades de alumnos, que los talleres que existían se convirtieran en cooperativas, que no nada más funcionaran para la gente que vivía y estudiaba aquí, sino que abrieran sus puertas hacia la gente de fuera. Es decir, si yo quería mandar a hacer un traje, podía comprarlo en el centro, o podía ir por un sastre del centro, o podía venir al taller de sastrería de la Escuela de Ciegos, en donde seguramente el trabajo sería de la misma calidad y me iban a cobrar mucho más barato. Con eso se estaba tratando de motivar a que los ciegos, los sordos, trabajaran, hicieran hábiles en algún oficio y pudieran de esta manera generar recursos a la institución, pero también para ellos mismos. El objetivo inicial entonces de la escuela, que era ser independientes a los ciegos, con esta medida parecía que se iba a lograr.
El problema, sin embargo, radicó en que muchos de estos ciegos que empezaron a familiarizarse con las ideas asociativas y socialistas, empezaron a pensar que si ellos ya estaban controlando los talleres y ya estaban controlando, digamos, el destino, ¿por qué tenían que seguir sujetos a las autoridades de la administración? En un momento en donde se desarrollaron cualquier cantidad de huelgas en el país, para que tengan una idea, el primer semestre de gobierno de Lázaro Cárdenas hubo más de 1000 huelgas en México, para que tengan una idea de qué tan arraigado estaba ese sentimiento de luchar por los derechos y asociarse de los trabajadores. En esta escuela empezó a haber signos de resistencia ya graves hacia las autoridades y para 1937, en el mes de marzo, estalló el que a mi juicio es el conflicto más importante que ha vivido no solo la escuela, sino la comunidad o las comunidades de ciegos en todo el país. Fue una huelga que fue apoyada por varias instituciones de corte comunista, las juventudes comunistas, entre otras, y finalmente consiguió el apoyo de otras escuelas. Esto es algo de veras inaudito. Les cuento algunos detalles para que tengan idea. 5 días después de empezar la huelga, varias docenas de escuelas a lo largo del país decidieron hacer una huelga de apoyo para la escuela de ciegos. Y a los 10 días de empezar la huelga, ya había 60,000 estudiantes en paro de todo el país. Conozco escuelas de Yucatán, de Monterrey, de Toluca, de Guadalajara, que se pusieron en este plan. Y lo más maravilloso de este asunto es que todo el movimiento estaba siendo dirigido por 2 estudiantes ciegos. Un jovencito que se llamaba Rufino Ureña Robles y un sordo ciego un poquito mayor que se llamaba Miguel Suárez. Estos 2 personajes, unos que bueno, a la larga se convirtieron en políticos destacados, consiguieron lo que no había conseguido ningún otro colectivo de ciegos en cualquier otro momento de la historia de México. Protestaron en contra de una situación que a ellos no les gustaba, se asociaron con otros grupos y finalmente lograron lo que deseaban, la intervención directa de Lázaro Cárdenas, que les dio la razón a ellos, corrieron al director que no les caía bien, y entonces les otorgó la autonomía, la autogestión, que era algo que ellos estaban, por lo que ellos estaban peleando. Es algo realmente insólito en la historia de México. A lo mejor les parece que estoy muy emocionado con esto. Claro, estoy muy emocionado porque es mi tema de investigación en mi doctoral. Ya hace apenas una semana defendí el examen de la candidatura, entonces todavía vengo con el impulso. Pero sí me parece que es un momento coyuntural en México. Ya no es solamente la posibilidad de que un ciego pueda ser excluido, es un ciego que primero entiende las condiciones políticas de su contexto y las aprovecha para su beneficio. De tal manera que para mí ese es un momento realmente de cambio en la historia de nuestro país. Muchas cosas que pasan actualmente en esta institución se derivan de lo que ocurrió en ese entonces. Y es un periodo que no ha sido suficientemente estudiado, por eso quise presentarlo hoy aquí. Ahora, ¿cuál fue el resultado de esta tercera crisis? Bueno, en primer lugar, quedó bien claro que este proyecto de juntar ciegos y sordos había sido un rotundo fracaso. Sí, bueno, yo que también he trabajado con la comunidad de sordos, es muy interesante cuando les pregunto por su estancia aquí, porque ellos dicen que los ciegos son tontos, que no se pueden entender, que los ciegos los corrieron de la institución, entonces todavía no superan lo que pasó en esa huelga. La verdad es que estudiando lo que ocurrió en realidad, los ciegos estaban muy organizados y todos estaban organizados. Claro que los ciegos iban a ganar. Y desde luego querían mantener su espacio. Entonces los que tuvieron que ir por los sordos. Ahora, en segundo lugar, el contexto histórico cardenista también es muy importante, pero como ya dije, no es solo el contexto. Por primera vez en la historia los ciegos son conscientes de ese contexto y lo aprovechan. Esa sería mi segunda conclusión de esta crisis. En tercer lugar, la nueva generación de líderes que se había formado, líderes ciegos, como los que mencioné, Rufino Ureña y Miguel Esteves, habían logrado establecer vínculos con la política, digamos, vínculos importantes.
Y eso les permitió que uno de ellos, Rufino Ureña, que además había sido el estudiante con más reconocimientos en su periodo de estudiante en toda la historia de la escuela, fuera nombrado director justo después de esta crisis. Entonces, en ese momento parecía que todo había salido muy bien, parecía que los ciegos se habían logrado la con la suya, y parecía que lo que venía en el futuro era un periodo de crecimiento importante. Ahora, los políticos que habían sido derrotados en esta lucha pues tampoco se quedaron tan tranquilos. En primer lugar, porque pensaban que esa generación de ciegos que ya eran adultos jóvenes podían generar problemas y podían reproducir el mismo esquema en los ciegos más chicos. Entonces se decidió que a los niños ciegos se los llevaran a otra escuela. O sea, no nada más los ciegos, también fueron los niños. Y esta escuela se convirtió, como hasta el día de hoy, en una escuela para adultos ciegos. Este era un cambio importante en el enfoque que había tenido la escuela en su fundación. Ahora, aunque las cosas parecían que iban solo a mejorar, vino un problema que desde entonces se ha seguido manifestando. Los ciegos habían presentado un frente unido, un frente común ante las autoridades de la resistencia y por eso habían logrado éxito en su proyecto. Sin embargo, 4 años después, la situación cambió. En otra crisis que comenzó en 1941 y terminó en 1943, algunos grupos disidentes de ciegos decidieron que lo que estaba haciendo Rufino Ureña no era lo más conveniente para ellos. Y entonces, las mismas técnicas que había tenido Ureña para conseguir el control de la escuela, se las aplicaron a él. Empezaron los ciegos a no colaborar en ninguna de sus actividades. Cualquier evento público en donde se iba a presentar Ureña, convocaba a los 150 alumnos que tenía la escuela y llegaban 2 o 3. Le robaban la comida, destruían las instalaciones de la escuela cuando no estaban pendientes. Y un poco también me parece que la propia asistencia pública se quería vengar un poco de ellos y empezó a recortar su presupuesto, de tal forma que la situación se puso realmente mal para 1939. Les cuento un par de cositas para que tengan una idea de qué condiciones se vivía. Un documento de 1989 que presenta un inspector que vino a revisar cómo estaban las cosas, tituló su informe "Los colchones hierven de chinche". Para la atención. Como no había además dinero suficiente para remodelar la institución que había quedado muy mal en la huelga, relataba también que entre el piso de madera vivían cientos de ratas que estaban destruyendo pues las camas, alrededor de los pisos, pero además imagínense la cantidad de enfermedades que se derivaban de esto. Y además de ello, pues los ciegos estaban unificados, sino que cada uno estaba peleando para quedarse con el control. Esto derivó en una situación realmente terrible en 1941, en donde se decidió que bueno, había que remodelar las cosas aquí. Por unos días se llevaron a todos los estudiantes ciegos a la otra escuela de ciegos, la de niños ciegos, que en esa época no estaba en la calle de Viena, sino en la delegación de Tlalpan. No estoy muy seguro porque ningún documento me ha dejado ver eso, pero creo que es en lo que ahora se llama la granja de Tlalpan, ustedes saben que depende del sector salud, en la parte militar a los locos, y entonces se los llevaron para allá. Y aquellos pensaron que iban a entrar a su edificio y organizaron un motín terrible que terminó en la entrada de la policía. Imágenes increíbles, con un ciego enorme que apodaban el Moreliano, que medía casi 2 metros, con un cuchillo enfrentando a 10 policías para que no se lo llevaran, un montón de ciegos arrojando piedras, una situación de veras terrible, que terminó con la clausura temporal de la escuela. ¿Qué es lo que había pasado ahí? ¿Qué había pasado en México? ¿Qué se había transformado para que la situación cambiara tan drásticamente? Bueno, a mí me parece que lo que realmente cambió fue que los ciegos dejaron de leer bien su contexto histórico. Si hubieran sido conscientes de que el presidente ya no era Lázaro Cárdenas, sino Manuel Ávila Camacho, que era de línea mucho más dura y más tendible a la derecha, y por otro lado, si hubieran sido conscientes que se estaba peleando en ese momento la Segunda Guerra Mundial y que México no podía permitir ningún tipo de
subordinación al interior del país, porque eso iba a degenerar seguramente en que perdiéramos el apoyo norteamericano, que en ese momento estaba siendo muy importante, porque México le habían mandado un montón de trabajadores con la famosa ley de braceros, y también pues, estaba vendiendo petróleo. De tal manera que México estaba enriqueciendo, pues era un momento para ser pacientes, para mantener la situación. Estos ciegos líderes, que fueron organizados por el mismo Miguel Esteves, no vivieron bien este contexto, y esto pues, hizo que la mitad de ellos terminaran en la cárcel. Después el propio director de la beneficencia pagó su fianza y lo sacó, pero ya no se permitió regresar a esa escuela. Ay, vaya. Ok. Bien, sí, sí. Este periodo de crisis terminó con cambios que todavía hasta el día de hoy siguen existiendo en la escuela. Esos grupos que se enfrentaron son los antepasados de los grupos que todavía existen en esta institución y en otras instituciones que tenemos en esta ciudad, e incluso en otros estados. También fue muy importante porque esto hizo pensar a la beneficencia, bueno, que ya en el momento de la Secretaría de Asistencia Pública, y le hizo preguntarse si realmente querían venir a tener una escuela, si finalmente eso era atribución de la SED, lo de ellos, y sobre todo pues una escuela pues, llena de revoltosos, que estaba todo el tiempo haciendo desbarajustes y que pasando problemas administrativos y una pérdida de dinero de veras enorme. De tal manera que decidieron en 1943 mejor deshacerse de la escuela y le pasaron la bronca a la Secretaría de Educación Pública. Todavía no se creaba la Dirección General de Educación Especial, pero había un departamento que se hizo cargo de atender a esta escuela y también a la escuela de sordos y algunas más que se habían creado en los años anteriores. Ok. Estas son las cuatro crisis de las que quería hablar con ustedes sobre. Que hubo otras crisis y desde luego pude haber hablado de otras 5 o 6. Pero a mí me parece que con estas 4 podemos tener una idea de lo que está pasando actualmente, no nada más en esta institución, sino en general en, digamos, el trato a las personas con discapacidad. ¿A ustedes les parece que estamos en un periodo de crisis o en un periodo de transformación? A mí me parece que sí, yo no dudaría de que sí. En 2005, como ustedes saben, entró en vigor la Ley General de Discapacidad. Nunca antes en la legislación de nuestro país había ocurrido algo por el estilo. Y al año siguiente, también todos saben que tenemos la Convención Internacional de Respeto a los Derechos de las Personas con Discapacidad, que obliga al gobierno mexicano a tomar medidas muy precisas para, digamos, ayudar a resolver los problemas de estos grupos, no solo de los ciegos, pero internacionalmente es un contexto de veras muy interesante en el que nos encontramos. Las cosas van a cambiar y aquí ya no es nada más lo que el gobierno mexicano quiere hacer, sino los convenios internacionales que hemos firmado. De tal manera que en los siguientes años o meses seguramente vendrán cambios importantes. Por lo que he platicado con las autoridades actuales de educación especial, entiendo que hay muchos proyectos interesantes que quieren hacer y a mí me parece que es un buen momento para reflexionar en estos periodos de crisis y ver en lo que nos hemos equivocado y cuáles han sido los aciertos y tomar la decisión correcta. Ahora, las conclusiones de lo que he estado diciendo hasta ahora. En primer lugar, me parece muy importante este proceso de toma de conciencia que han tenido los ciegos, que comenzó desde el momento de la fundación de la escuela, pero como vimos, se arraigó un poco más después de la revolución. Es un proceso muy gradual, pero que ha continuado hasta el día de hoy. En segundo lugar, en estos 140 años de instrucción formal de los ciegos, ha habido un cambio sustancial en la manera en la que la gente los percibe. En 1870 era completamente impensable que ocurriera lo que pasó hoy en la mañana, que viniera un ciego que tiene una licenciatura a dar una conferencia. O sea, eso, en el contexto del gobierno de Benito Juárez, hubiera sido completamente impensable. Ni siquiera se pensaba que pudieran leer, ni siquiera se pensaba que pudieran hacer otra cosa que no fuera perder dinero en las calles, tocar una guitarrita o algo por el estilo. Entonces, ha sido importante la historia de esta institución. Claro, observen este cambio a largo plazo de la mentalidad de la gente. No estoy diciendo que todos piensen esto, pero sí es una transformación importante. Número 3.
Me parece que la clave para entender los 4 periodos estudiados podría resumirse en la capacidad de las instituciones, las autoridades de las instituciones y también los individuos de entender estos momentos de cambio. En los 4 ejemplos que puse, pudimos ver que cuando los ciegos o las autoridades entendían bien lo que estaba pasando a su alrededor, la crisis solucionaba rápido y el resultado era mejora en las condiciones de vida de esta institución. Pero cuando cada quien estaba buscando sus propios intereses, cuando autoridades y ciegos se peleaban, o cuando los propios ciegos se peleaban entre ellos, y no alcanzaban a entender lo que estaba pasando en el contexto más amplio, nacional o internacional, lo que venía después era un periodo de crisis terrible. Entonces, a mí me parece que estas son ideas que podríamos tener presentes justamente hoy, en que nos estamos encontrando en un momento de cambio también. Yo estoy convencido de que sí se puede observar este patrón y que si los ciegos trabajan unidos y olvidan la diferencia que tienen entre ellos, pero también colaboran con las ideas, en este caso la Dirección General de Educación Especial, a mí me parece que las cosas no se van a gastar en vano, y me parece que esta escuela podría alcanzar un nuevo periodo de conocimiento. Lo que ocurre en el futuro, pues no se puede prever, y mi trabajo como historiador no es predecir el futuro, mi trabajo es explicar lo que pasó antes, pero sí me parece que tengo una posición privilegiada, porque entiendo el proceso, puedo tener una idea de qué es lo que puede pasar. Y a mí me parece que, la verdad es que soy optimista, a mí me parece que teniendo esta información y trabajando en equipo, se va a poder recuperar el lugar que esta escuela ha tenido para la historia de nuestro país. ¿Cuántos años más va a cumplir? No lo sé, ojalá sean muchísimos, pero ojalá sean años que valgan la pena, de una institución que realmente esté cumpliendo con este maravilloso ideal que yo dije, el de lograr la educación y capacitación para la vida de nuestros hermanos carentes.